1, que hablaba principalmente que la fecha referencial para absolutamente la aplicación de la norma penal en todas sus aristas era la fecha de comisión del delito, la fecha que ocurrió el crimen, la fecha de verificación de la infracción penal, ¿ok? Y la regla número 2 lo que hacía era decirle, ok, si bien usted va a revisar conforme la regla número 1, el día del crimen, para que a partir de ello vea la norma penal aplicable, sea en delitos, sea en pena o sea en reglas de juicio, es posible que a posterior y en mejor se beneficie el reo. Es decir, si hay una norma posterior y mejor, esta pueda ser aplicable, aún así no sea la de la fecha del crimen. Pero insisto, posterior y mejor, esto estaba absolutamente revisado. ¿Ok? Venga. Me voy a la regla número 3. ¿Ok? La regla número 3 nos vamos a dar lectura. Angélica Lema, buenas noches, por favor. Regla del 16.3 y sobre ello vamos a conversar el día de hoy. ¿Ok? Artículo 16. Ámbito temporal de aplicación. Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas. 3. El ejercicio de la acción y las penas prescribirán de conformidad con este código. Bien. Okay. No he hablado absolutamente nada de esto, ¿no? No hablé de prescripción. Ok. Necesito un adorno. Venga, ok, voy a hablar de la prescripción y necesito que tengan algunos conceptos básicos sobre lo mismo. La prescripción es una institución jurídica que tiene como propósito determinar el fin o la imposibilidad de continuar la pretensión punitiva estatal. Repito, la prescripción es la institución jurídica que declara la imposibilidad de continuar o de mantener vigente la pretensión punitiva estatal. Es casi como, si ustedes me permiten la analogía, es como un muro, es decir, que aparece y lo que determina es hasta aquí usted puede perseguir penalmente a alguien. Es decir, resulta ser un límite al poder punitivo del Estado. Esto lo hemos hablado reiteradamente. Así como en su momento hablábamos de que un límite al poder punitivo del Estado era tener un código debidamente regulado y con claridad que nos establezca cuándo, cómo se puede aplicar una norma penal, la prescripción es exactamente lo mismo. Es una institución jurídica que lo que dice es, hasta aquí usted me persigue a alguien. No puede pasarse este muro que se llama prescripción, ¿ok? Entonces, esta institución jurídica de la prescripción, que lo que determina finalmente es la imposibilidad de continuar la pretensión punitiva del Estado, puede mantenerse bajo dos esquemas, ¿ok? Estos dos esquemas pueden ser la prescripción del ejercicio de la acción penal y el segundo, la prescripción de la pena, que son absolutamente distintos. Uno es la prescripción del ejercicio de la acción penal y otra, la prescripción de la pena. Voy a colocar esto en un sencillo ejemplo para que ustedes me verifiquen. Y para eso ustedes observarán que tengo aquí mi reloj de arena. No sé si alguna vez hablé de mi reloj de arena. ¿Ok? Quiero que ustedes lo observen. Cuando ocurre un crimen, es absolutamente natural, racional, que el Estado active cada uno de los protocolos regulares para que pueda perseguir penalmente el delito. ¿Estamos? Ha ocurrido como tal un homicidio. Entonces, han encontrado a una persona, verificado una muerte violenta por una suerte de 5 cuchilladas en el espacio, si ustedes quieren, a la altura de sus costillas, que han generado una notable hemorragia y a futuro un shock hipovolémico que determina la muerte. Ok, entonces, ¿cómo va este escenario? A partir de que ocurre un crimen, el Estado se activa para perseguir penalmente al responsable. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un sencillo ejercicio, solo que mi reloj se ponga bien y les doy la explicación en función del objeto. Una vez de que ocurre el crimen, el Estado activa su pretensión punitiva, pero esta no puede ser eterna. Es decir, a partir de que se comete un delito, el Estado tiene determinado tiempo para perseguir penalmente al responsable.
Este determinado tiempo varía entre distintos delitos. Sin embargo, la regla es que no es ilimitado. Siempre va a existir un momento final en el cual, si no se persiguió a tiempo el delito, este está prescrito. ¿Se entiende? Voy al ejemplo. En el año 2000, si ustedes quieren, 14, se ha cometido un delito. En el año 2014 se ha cometido un delito de homicidio. El presunto responsable se ha fugado. A consecuencia de aquello, la Fiscalía hace con los organismos regulares de investigación, levantamiento del cadáver, comienza la investigación y el proceso empieza a demorarse tal que finalmente estamos ya en el año 2025 y hoy puntualmente esta persona está próxima a enfrentar su acusación ante un tribunal penal. ¿Estamos? Ustedes van a ser los defensores o defensoras de esta persona y van a alzar la mano y van a decir, no le juzguen. No le juzguen. ¿Por qué? Porque ha pasado 11 años desde que se ha cometido esta infracción penal, ¿ok? Vamos a tratarlo un poco más. Vamos a suponer que esto se cometió, para que me calce perfecto el ejemplo, en el año 2011, ¿ok? Ocurrido en el año 2011 el crimen y hoy 2025 han pasado 14 años. El tribunal está próximo a juzgarle y ustedes lo que van a hacer es sencillamente decir, párese un segundo, está prescrito. ¿Por qué está prescrito si le tenemos sentado al acusado? Ok, porque la prescripción es una institución jurídica que declara la imposibilidad de continuar la pretensión punitiva del Estado. ¿Pero por qué está prescrito? Por lo siguiente. Aquí mi objeto. Cuando ocurre un crimen, no sé si observan, no se lo observan bien, cuando ocurre un crimen, lo que pasa jurídicamente es de que el Estado tiene tiempo en contra para perseguir penalmente a la persona. ¿Se entiende? Entonces, a raíz que va pasando el tiempo, a más tardanza se reduce la posibilidad de perseguir penalmente a alguien. Entonces, lo que hace la prescripción es ponerle a todos los delitos, ya vamos a ver las excepciones, pero por regla general, la prescripción le pone a todos los delitos fecha máxima de persecución penal, ¿ok? Entonces, ya van a ver las reglas en su momento, ya las voy a explicar yo. Pero este primer lapso desde crimen y toda la persecución penal tiene otro momento que es prescripción. Si no logré perseguir a tiempo, simplemente prescrito. ¿Cuándo sé que está a tiempo? Cuando antes de que llegue la fecha final existe sentencia condenatoria firme. Firme, por favor, ¿ok? Entonces, les cuento en rapidísimo. Ha ocurrido el crimen, comienza la investigación previa, levantan el cadáver, toman versiones, hacen pericias, identifican al responsable, hacen triangulación, ya tienen al responsable, le formulan cargos, le dictan prisión preventiva, luego sigue la instrucción fiscal, luego sigue la audiencia preparatoria de juicio. En esta audiencia preparatoria de juicio se logra suspender porque está prófuga la persona, logran capturar luego de 5 años, le van a llevar ante el tribunal de juicio. En el tribunal de juicio se practica cada una de las pruebas, pero llegamos al año 14 años desde aquel crimen. Y todavía no tengo sentencia condenatoria firme. Recién estoy en la audiencia de juicio. ¿Me siguen? Entonces, ya llegó la pared, ya llegó la guillotina. Cayó, está prescrito. Muy culpable o muy inocente, es indistinto. Ya está prescrito. Cayó la guillotina y se acabó el tiempo que tenía el Estado para perseguir. En otras palabras, con mi ejemplo, ya no hay un solo gramo de arena más que le dé un espacio al Estado para perseguir. ¿Me siguen? ¿Está claro hasta aquí? Bien. ¿Qué pasa si es que sí llegó a tiempo? Es decir, antes que caiga la guillotina de la prescripción de acción, sí logramos la sentencia condenatoria firme. Ahí ya no puede caer la guillotina de la prescripción de la acción. Aquí se abre entonces el segundo lapso o el segundo periodo para la posible prescripción de pena. ¿Estamos? Entonces, llegué a tiempo en el primer lapso de tiempo, listo, no hay prescripción de acción. Luego, ya existe sentencia condenatoria firme, ¿qué es lo que resta? Ejecutar la condena. Y ejecutar la condena supone el ingreso de la persona a prisión para efectos de que pueda esta persona cumplir la pena privativa que se le ha impuesto, de libertad que se le ha impuesto. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con los prófugos? Es decir, las personas que tienen sentencia firme
pero que luego de mucho tiempo no logran ser ubicados, capturados e ingresados a prisión. ¿Qué pasa en esas situaciones? No les pueden buscar toda la vida. Va a llegar su momento que caiga la guillotina de prescripción de pena. ¿Me siguen acá? Entonces, jamás puede presentarse en la misma persona prescripción de acción y prescripción de pena. Es absurdo, porque para llegar a la segunda es porque la primera sí cumplí el lapso. Pero si ya tengo prescripción de acción, es obvio que jamás va a haber pena. Ahora, lo que sí puede existir es prescripción de pena siempre y cuando supere el lapso primero de prescripción de ejercicio de la acción penal. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, ¿por qué digo que resulta ser una suerte de filtro el poder punitivo del Estado? Porque el Estado no puede perseguir toda la vida los crímenes que desee. No lo puede hacer. Y no puede mantener prófuga a las personas toda la vida. No lo puede hacer. Entonces, vamos al ejemplo. Esta persona cometió el crimen en el año 2012. ¿Estamos? Hoy, tras 13 años y 5 meses, si ustedes quieren, recién hoy le van a juzgar porque le han trasladado desde Estados Unidos hasta acá por una orden expresa y demás. ¿Estamos? Yo voy a llegar a juicio y lo único que voy a decir es: perdónenme, pero ustedes pueden parecer muy culpable el señor porque tengan toda la evidencia, pero no le pueden juzgar. ¿Por qué? Porque está prescrito. Les va a parecer un escándalo a todos, pero lo único que voy a tener que recordar es la regla del 16.3 que dice: el ejercicio de la acción y las penas prescribirá de conformidad con este código. ¿Ok? Entonces, anotemos, porque esto no es materia mía, esto es procesal. El artículo 417 tiene todas las reglas de prescripción de acción penal. 417. Y las reglas de prescripción de pena están en el 75. Entonces, una de las reglas de prescripción de la acción es que desde, si ustedes quieren, desde que no se ha iniciado el proceso penal, tiempo máximo de la infracción penal, o desde iniciado el proceso penal, tiempo máximo. Lo van a ver procesalmente hablando, no quiero en este momento abonar en un escenario que no es mi materia. Pero quiero que entiendan que el lapso de tiempo funciona perfecto para que en su momento caiga el hacha y diga: no puede perseguirle más a esta persona. ¿Estamos? Consecuentemente, si es que logro superar el primer lapso, el segundo es de posibilidad de pena. Les voy al ejemplo 2. Esta persona está súper condenada a 1 año de cárcel por un delito de agresiones físicas. ¿Me siguen? Claro, nunca ingresó a prisión, pasó todo el proceso en libertad. Le han condenado a 1 año de cárcel y a consecuencia de aquello él se ha fugado. Ha pasado 2 años desde que le dijeron culpable, 1 año con sentencia firme. Entonces, ya van 2 años que no han logrado capturarle. Entonces, lo que voy a hacer yo es pedirle al juez de audiencia para decirle: ya cayó la segunda guillotina, juez. Yo sé que la policía tiene un gran trabajo, que se esfuerzan un montón, pero lamento mucho, ha pasado ya mucho tiempo, conforme la regla de prescripción de pena, muy culpable y todo, pero no va a ingresar a prisión. ¿Por qué? Porque ya está prescrita la pena, cayó la guillotina por el tiempo. ¿Se entiende lo de acá? Entonces, lo que dice la regla del 16.3 no es ni más ni menos que estas infracciones penales en su persecución y las penas en su ejecución prescriben con las reglas que aquí en este mismo código tenemos. Punto, ni más ni menos. Ahora, ¿qué quiero que ustedes se den cuenta? Que les voy a traer un ejemplo. Se puede aplicar un escenario de 1, 2 y 3 del artículo 16 a un caso. Se van a dar cuenta en lo siguiente. ¿Ok? Vamos a suponer que el crimen ha ocurrido en el año 2005. En el año 2005, en vigencia del viejo Código Penal. ¿Estamos claros? Primera regla a aplicar. Ok, Código Penal, ¿por qué? Por regla 1. Vamos en orden. Tengo que verificar el COI por infracción penal, 2 por pena y 3 por reglas de juicio. ¿Ok? Pero también tengo que aplicar Código Penal por reglas de prescripción. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la norma vigente al momento del crimen. Entonces, no es ni más ni menos que un 16.1 con un 16.3. Hay que revisar el 16.3 en armonía en función de, no es que sin importar la fecha del crimen
siempre voy a aplicar el 16.3. No. Usted aplica un 16.3 como un 16.1. Es decir, si usted va a ver reglas de prescripción, fíjese las de las normas penales vigentes al momento de ocurrir el crimen. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si es que la norma vigente al momento de ocurrir el crimen establecería, por ejemplo, que va a prescribir en no menos de 20 años, y sucede que en el camino del proceso, el nuevo código, la nueva reforma, lo que dice es, va a prescribir en 5 años, se dan cuenta que es posterior y mejor para aplicación de un 2. Es obvio. Si la primera regla del día del crimen decía, esto prescribe en 20 años, es decir, colocaba una guillotina solo luego de 20 años, y hay reforma que coloca de 5, es posterior y mejor, entonces también podría ser un 16.3 como un 16.1 y un 16.2, ¿ok? Con este ejemplo de examen, ustedes van a tener que resolver si prescribe o no prescribe, bajo un escenario de favorabilidad y de prescripción de acción de la pena, de acción de prescripción del ejercicio de la acción penal, ¿ok? Y voy a un segundo ejemplo. Digamos que una persona está condenada en el año 2015 a una pena privativa de libertad de 5 años, ¿se entiende? La regla es pena y media, es decir, 7 años y medio deberá estar prófuga. Ahora, en el camino de estar prófugo, cambia la regla de prescripción de pena y lo que dicen es, solo será la pena completa, no pena más 50%. Y lo cierto es de que es posterior y mejor, a consecuencia, la guillotina se adelanta y cae antes. Consecuentemente, puede ser un 16.3 como un 16.1 y un 16.2. ¿Se entiende hasta acá lo que acabo de explicar? Entonces, va a haber 2 guillotinas de prescripción, la del ejercicio de la acción penal y otra guillotina de la prescripción de la pena. 2 distintas, por favor. No se parecen en absolutamente nada, salvo en que interrumpen la intención punitiva estatal. Ahora, estas 2 guillotinas nunca van a estar presentes conforme la regla del 16.4 en ciertos delitos. Vamos a leer, Angélica, el 16.4. Por favor. Sí, ya le estoy buscando, pero es que me fui al 417. Artículo 16. Ámbito temporal de aplicación. Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas. Numeral 4. Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones legales por daños ambientales y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes. Son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. ¿Está claro? Es decir, las guillotinas que acabo de explicar yo a título de prescripción se olvidan aquí. Es decir, si estamos frente a un delito de genocidio cometido en el año 2000, si ustedes quieren, para no confundirnos con código viejo, 2014, Diego, han pasado 11 años, lamento, pueden pasar 20. No va a pasar nunca nada porque se puede investigar y perseguir cuando quiera. Diego, pero hay una persona que está condenada por un delito de cohecho. ¿Cuánto tiempo debe esconderse? No le sirve de nada. ¿Por qué? Porque va a ser prófugo toda la vida y algún día le van a capturar y nunca le va a caer la guillotina. Punto. ¿Ok? Entonces, es un delito sexual de menores que ocurrió en el año, vamos a la reforma, esto es 2018, ocurrió en el año 2019, ¿ok? Pero ha pasado 6 años, ya no sé si debo denunciar, a lo mejor está prescrito. No diga eso, por favor, 16.4, eso no prescribe, punto. Denuncie nomás, persígale. Esta persona está prófuga por un delito sexual sancionado en el año 2021, va 4 años y tengo miedo que prescriba. No tenga miedo, no prescribe, 16.4, la guillotina no cae para esos delitos puntuales que están ahí, pero solo esos. No agregue nada más. ¿Se acuerda la prohibición de aumentar o retirar algo por el principio de legalidad? Solo los que están ahí son los únicos que no se les va a caer la guillotina jamás. Ni en prescripción de acción, ni en prescripción de pena. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Doctor, una pregunta. Usted dijo que la regla general es lo de los artículos 417 y 75, entonces el 16.4 es la excepción a la prescripción. Exacto, del 417 en acción y del 75 en pena. Exacto. Bien, ok, entonces,
Siendo estos los ámbitos de aplicación temporal de la ley penal, en una suerte de resumen, primero hay que echarle un ojo al día del crimen para saber qué normas penales están vigentes en delito, en pena y en reglas de juicio, y también en prescripción. 2. Si es que tomando la fecha del día del crimen a posterior y mejor les aparece algo, tómenlo, no hacia atrás. Si es que es posterior, pero no es mejor, dejen como estaba. Regreso a la regla 1. 3. La prescripción de la acción y la pena son distintas, pero son guillotinas que lo que hacen es impedir que se siga con la intención punitiva. La una de perseguir, la otra de ejecutar la pena. Y van a caer en determinadas reglas. ¿Cuáles? 417, 75. Finalmente, olvídense de las guillotinas en los delitos que están en el 16.4. Fin de la historia. ¿Ok? Me voy al último ámbito material de la aplicación de la ley penal. El ámbito material de aplicación de la ley penal no es ni más ni menos que el alcance o las disposiciones, las infracciones que constan dentro del COIP y que se las reconoce como las jurídicos penales admisibles. Repito, el ámbito material de aplicación de la ley penal hace referencia a aquellas normas penales, aquellas infracciones penales, aquellas penas reguladas por el COIP, aquellos procedimientos regulados con el COIP que lo aceptamos como jurídicamente o penalmente admisibles, es decir, aquellos que son válidos. ¿Ok? Para entonces, lo que debe entenderse es de que podrá existir fuera del COIP otras infracciones que tengan una sanción, pero que no las reconozcamos como penales. ¿Ok? Vamos a encontrar fuera del COIP muchas infracciones que no son penales. Así que no me digan, es infracción penal. Mentira. Si no está en el COIP, no es. Les voy a un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, parquearse en línea amarilla es una infracción. ¿Sí o no? Hay una regla clarita. No parqueen en línea amarilla. Hay un letrero enorme que nos pone. No parqueen en línea amarilla. Estamos. Opción número 2. Coloque usted un ticket ahí si se va a ocupar este espacio que es público, que sí es admisible, pero coloque ticket, porque si no coloca ticket es infracción. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estas dos infracciones? La primera, multa y se lleva el vehículo. La segunda, no me llevo el vehículo, pero sí le chanto multa. ¿Estamos? Pero ninguno es penal. No me vengan a decir que es penal. Es que tiene, es que es tránsito. Yo sé, pero penal no es. Punto. Reglas del 17. Por favor, leamos la primera parte. Quien lo tenga hasta el primer punto, por favor. Artículo 17. Ámbito material de la ley penal. Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en el Código. Las acciones u omisiones. Angélica está ahí, ¿ok? Perdone que le interrumpa, ya le pido lo que viene. Esta primera frase se relaciona de manera directa con el principio de legalidad en la arista de la norma escrita. ¿Se acuerdan que estaba específicamente reservada al legislador a través de la ley orgánica? Entonces, ¿qué nos dice? Solo las infracciones que constan en este código son las infracciones penales. Si usted tiene otro código, no sirve, no es penal. Si usted tiene el reglamento o las disposiciones administrativas, no es penal. Si usted tiene por ahí una disposición, no es penal. Las únicas infracciones penales que están aceptadas jurídicamente son las que están en el COIP. Nada más, ¿ok? Eso implica entonces el ámbito material. ¿Qué contiene? ¿Qué incluye? ¿Qué se admite? ¿Cuál es su verdadero contenido del COIP? Lo que está aquí. Las infracciones penales que están en este código, únicas admisibles. Es decir, los dos primeros de los ejemplos son infracciones administrativas, infracciones, si ustedes quieren, en otros escenarios jurídicos, pero penales no son. ¿Ok? Ahora, sigo, Angélica. Desde el punto hasta el final. Hasta antes que diga salvo. Dele ahí. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna. Pausa. ¿Ok? Esto es muy similar a la expresión anterior. ¿Qué es lo que yo decía? Las infracciones penales jurídicamente admisibles, las que están en el COIP, en ningún otro lado vaya a buscar. Si algo le aparece, no sirve, solo lo de aquí. ¿Ok? Lo mismo para las penas y lo mismo para las reglas de juicio. Entonces, en una suerte de conjunto, solo se van a aceptar como
penalmente admisibles, las infracciones penales o los tipos penales que estén aquí. Solo se van a aceptar como penas absolutamente admisibles, si ustedes quieren, las que están en el COIP. Y solo se va a aceptar las reglas de juicio que están en el COIP. ¿Estamos? Entonces, nada que esté fuera del COIP es admisible. Nada que esté fuera del COIP es admisible, ni en infracción penal, ni en pena, ni en regla de juicio. ¿Por qué? Porque las tres están en el COIP y solo si están, son válidas. ¿Está claro hasta acá la explicación? Venga, ahora, todo tiene su excepción. Todo tiene su excepción. Entonces, regla general, solo las infracciones penales, solo las penas y solo las reglas de juicio o las reglas del procedimiento penal admisibles son aquellas que están en el COIP. Las que están afuera no tienen validez jurídica. Para materia penal, para el espacio administrativo, sirve. Para espacio ambiental administrativo, sirve. Para cualquier, todo sirve, pero penal solo lo que está aquí, ¿ok? Luego de ello tienen un salvo. Y estas son las dos excepciones que voy a trabajar ahora, ¿ok? Angélica, salvo, ¿qué va después? Salvo en materia de niñez y adolescencia y en materia de usuarios y consumidores. Ok. Continúen. No, permítame un segundo ahí. Estas son las dos variables o las dos excepciones al ámbito material de aplicación de la norma penal, ¿ok? ¿Y por qué son salvedades? Porque ya se van a dar cuenta, y tomo la primera, niñez y adolescencia, ¿ok? A partir de el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, este se vincula al COIP por la responsabilidad del adolescente infractor, ¿ok? El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se vincula con el COIP por la responsabilidad penal del adolescente infractor. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque este código que tienen ustedes es un código penal para adultos, 18 años en adelante. ¿Estamos? Pero no es menos cierto que existan infracciones penales de adolescentes menores a 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó en su momento? Escucharán. Cuando estuvieron en su momento elaborando el COIP, lo que hicieron fue, claro, estaban trabajando y dijeron, hey, mira, pero tenemos que regular la responsabilidad penal del adolescente. ¿Será que nos mandamos un capítulo acá? Y lo que dijeron es, mira, te doy dos opciones. Opción número 1, nos mandamos un capítulo acá y listo. Opción número 2, qué pereza. No, hagamos algo. Nos mandamos ahí una línea que diga, usted vaya al Código de la Niñez y allá vaya a averiguar todo sobre la responsabilidad penal del adolescente. Vamos a votar, queridos compañeros, hacemos el trabajo complejo o nos mandamos el fácil. ¿Qué creen que funcionó? El fácil. Y por eso se mandaron el salvo materia de niñez y adolescencia, así que lo que nos han dicho es acá. Primera, premisa. Solo las infracciones penales del COIP sirven. Solo las reglas del juicio que están en el COIP sirven. Solo las penas que están en el COIP sirven. Salvo la de los adolescentes infractores. Ahí sí tengan la bondad. Vayan a otro código, el del Orgánico de Niñez y Adolescencia, para ahí encontrar reglas de juicio, penas a títulos de medidas socioeducativas, procedimientos para juzgarles y hasta cuantificación de penas y salidas alternativas. En otras palabras, la situación jurídico-penal de adolescentes no está en el COIP, pero está en otro código. Pero está diciendo que no sirve si no está aquí. Lo sé, pero dice claramente la excepción. Aquí, cuando definan a un adolescente infractor, necesitan dos códigos y esto no es contrario al ámbito material del 17 como regla básica. ¿Estamos? Venga, pregunta. Jessica Ortega, ¿desde qué edad son penalmente responsables en justicia juvenil los adolescentes? ¿Lo sabemos? No, doctor, no sé. Venga, desde hoy nos quedamos sin duda. 4 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Echémosle, si estamos, revisemos por favor y vamos a definir desde el día de hoy para que todas y todos nos quede clarísimo desde qué edad se es adolescente y por ende responsable penalmente en justicia juvenil. Esto yo lo voy a hablar cuando hablamos de culpabilidad, ¿ok? Pero me adelanto desde acá. Venga, si alguien tiene, Jessica, le viene bien un 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, si es muy amable. Doctor, estoy buscando. Tranquila, espero.
tengo artículo 4, definición de niño, niña y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Venga, listo. Entonces, adolescente en Ecuador es desde los 12 cumplidos hasta antes de 18 años. ¿Estamos? En ese lapso de edad se puede imputar penalmente un delito a un adolescente. ¿Está claro? Entonces, quiero que todos, Jessica, usted que esté en ese mismo código, revise un 306 y me dice el título del capítulo del 306 del CONA, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo se llama ese capítulo o esa sección? No sé si lo tengo acá. ¿Quién lo tiene? El título es libro cuarto, responsabilidades del adolescente infractor. Ok, venga. Desde ahí en adelante ustedes van a encontrar las reglas. Ya lo vamos a ver en su momento conmigo en culpabilidad y en procesal penal lo revisarán en su momento cuando sea el juicio penal de adolescentes, ¿ok? Pero se dan cuenta que existe una regulación propia del adolescente infractor y no está en el COIP. Entonces, ¿qué es lo que dice el COIP? Remítase al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia para efectos de que se encuentren dos normas que regulen puntualmente en combinado la responsabilidad penal del adolescente. ¿Estamos hasta acá? Venga. La segunda excepción no es ni más ni menos que, ¿qué decía Angélica? En materia de Usuarios y consumidores. Ok. Les hago una reflexión. ¿Qué tiene que ver que una persona vaya a Comandato y les compre 10 lavadoras y todas estén hechas pedazos y que les cobre $1,000 por cada lavadora y consecuentemente tenga $10,000 pagados por 10 lavadoras que no sirven para nada? ¿Qué relación tiene esto con materia penal? ¿Se dan una idea? Porque si ustedes ven que el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, todo tiene relación, porque los adolescentes también cometen delitos, entonces es obvio que se vinculan las dos normas. Pero ¿qué tiene que ver la materia de usuarios y consumidores con materia penal? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se le viene en mente de pronto? Paulina. Tal vez en el ámbito mercantil, porque si le venden algo que no sirve, entonces se puede denunciar o demandar. Genial, Alison, pero ¿qué tiene que ver con penal? Podría ser como un delito de estafa, por ejemplo. Pero para eso está el estafa. El estafa está en el COI. Claro, se podría tener relación con eso, o sea, con los bienes, como la estafa. La lógica, vamos, la idea está bien, porque lo que están haciendo Alison y Estefanía es, oiga, pero algo tiene que verse entre los dos para que medio que lo mencionen. Porque si fueran absolutamente disparejos, no tiene sentido que mencionen algo que no tiene relación. Obvio, ¿por qué mencionan el CONA? Porque tengo adolescentes infractores, en el CONA se habla de adolescentes, entonces ahí vamos a empatar. Pero ¿qué tiene que ver los usuarios y los consumidores? La lógica del ámbito material es, ok, me tengo que vincular a algo que necesito, o me tengo que vincular en algo que sea similar. Entonces, ¿qué pasa en materia de usuarios y consumidores? Ahí tenemos una ley que se llama Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ¿ok? Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Qué supone esto? A ver, no es que el COIP se va a esta norma para regular o para aplicar infracciones penales en temas de situaciones comerciales. No es así, ¿ok? Aunque la crítica sea la poquísima vinculación para que exista esta derivación a materia de usuarios y consumidores, lo que ha pretendido el legislador es decir, fíjese usted que por la modelo o el mecanismo de imputación se parecen muchísimo, por ende, cuando se encuentren similares modelos, estos no van a ser absolutamente desconocidos, sino van a ser admitidos. Voy al ejemplo, ¿ok? Hay una regla en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que menciona, la persona que venda objetos destruidos, dañados, de mala calidad o absolutamente con desperfectos y que cobre el valor entero de aquel producto, estará en la obligación de restituir el valor completo y hasta pagar los perjuicios y se cerrará el local comercial. ¿Me siguen?
Eso es una regla, no COI, es una regla de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. ¿Siguen por dónde va esto? Es la perfecta relación con comandato, sin hacerle ni buena ni mala propaganda, por favor, un sencillo ejemplo. Pero es la perfecta relación de una persona que compra 10, si ustedes quieren, refrigeradoras, y le salen mal las 10. Y es porque todas son absolutamente dañadas, porque les pusieron motores viejos que pintaron de buenos, pero absolutamente desgastados y generaron un perjuicio, punto. Se parece al esquema de la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se parece en que existe un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El que venda cosas dañadas devuelve y cierre el local. El que mate a otro sanciona 10 a 13 años. Se ve ahora, para llegar desde el supuesto de hecho a la consecuencia jurídica, hay un proceso, tanto en penal cuanto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablaba yo de norma, sanción y proceso, el esquema de los dos es igualito, porque tiene supuestos de hechos en penal y en consumidores, consecuencia jurídica en penal y en consumidores, y un juicio de constatación de las infracciones para imposición de pena. Entonces lo que pasa al final del día es de que por la muy parecido o por la muy similar esquema de imputación, norma, sanción y proceso que conectan, lo que hace el COIB es decir, ustedes cuando revisen la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor van a encontrar sanciones, van a encontrar supuestos de hechos y van a encontrar procedimientos. No los desconocemos, los dejamos válidos, que aunque no se vinculen con nosotros, no vamos a desconocerlos. Les dejamos válidos por parecerse al esquema de imputación penal, pero de ninguna manera decimos que son inválidos jurídicamente. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? En otras palabras, el CONA se vincula. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no se vincula, pero por tener el mismo esquema, se la respeta y no se la dice inválida. ¿Se entiende? Venga, ok. Ahora, hay un inciso final del ámbito material. ¿Qué dice el inciso final, Angélica? 17, final. En materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se tomarán en cuenta los preceptos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Bien. Vamos, Romina, por favor, vamos a ver un 386. 386.3. Prepárenlo, por favor. Y quiero que todos nos ubiquemos precisamente en el 371 COIB. Si ustedes se dan cuenta, en el COIB hay un sinnúmero de infracciones penales, pero el propio COIB tiene un capítulo exacto que se llama infracciones de tránsito. ¿Me siguen? Todos están en el 371. Y este 371 se va casi hasta el 390 y... Si ustedes permiten, esto se va hasta el 392. ¿Me siguen? Esto es exactamente el capítulo de las infracciones de tránsito. Ahora, la lógica también fue la siguiente. Y regreso a la historia. Los asambleístas dijeron, mira, tenemos que regular materia de tránsito, así que tú sabes que materia de tránsito tiene un sinnúmero de especificaciones, entre ellos, por ejemplo, las velocidades máximas y mínimas en curvas, en rectas, en zonas escolares. Tenemos también cuánto es el relieve máximo y mínimo de los vehículos. También debemos establecer cuáles son los requisitos para sacar la licencia. También debemos establecer cuáles son las condiciones para que salgan los pasajeros en los vehículos interprovinciales, en los buses. También se entiende todo lo que implica materia de tránsito. Entonces, el problema fue, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que nos matamos y trasladamos todo eso acá? ¿O también nos mandamos vaya usted a ver en la otra norma? Vamos, 386.3, Romina, ¿qué dice el COIP? Y vamos a ver si con ese tipo penal está claro todo o necesitamos de algo más. 386.3. Ya. Artículo 386. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 días, multa de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 10 puntos de su licencia de conducir. 3. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado establecidos en el reglamento correspondiente. Esta contravención no será sancionada con pena privativa de libertad. Venga, ¿cuánto es los límites? ¿Alguien tiene una idea? ¿Lo dice el COIP? Ya está. Entonces, si yo estaba clarito diciendo, solo las infracciones penales que están aquí sirven,
Solo las reglas de juicio que están aquí sirven. Y solo las penas que están aquí sirven, salvo niñez y adolescencia, salvo ley de defensa del consumidor, todo bien hasta ahí. Pero lo cierto es de que revisamos un 386.3 y así un montón de infracciones penales. Y lo que vamos a pasar es de que todas estas van a ser normas penales en blanco. ¿Se dan cuenta? Porque lo que me está diciendo acá es la persona que maneja exceso de velocidad fuera del rango moderado. No sea amable, ¿cuál es el rango moderado? No es norma penal incompleta, porque se van a matar revisando el COIP y no hay ninguna norma que hable de los rangos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que hace el inciso final del 17 es decirle, mire, en materia de tránsito, usted no va a encontrar todo aquí en el COIP. Va a tener que ir a otro código para efectos de completar la norma y entenderla por completo. ¿Cuál es esta otra norma extra COIP? La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la otra, el reglamento a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. A consecuencia de aquello, es que lo que hace el COIP, es decir, habla de preceptos, conceptos, si ustedes quieren, o explicaciones de contenido. Veamos, el 386.3 con 17 final es perfecto, porque lo que me dice es, me está permitiendo irme a otra norma extrapenal para efectos de completar los preceptos que están en el COIP. Ahora, ¿esto es una norma penal en blanco, sí o no? ¿Se acuerdan de las normas penales en blanco? Porque aquí clarito no está nada. Y si fuera incompleta, la encontraría en el mismo COIP. No hay cómo, tengo que ir en blanco. Primera requisito de la... Creo que tomé aquí, si no estoy mal, en el control de lectura. Primera condición, ¿cuál era? Reenvío normativo expreso. ¿Me está diciendo que me vaya a algún lado? Está diciendo en el reglamento correspondiente. Me está diciendo clarito eso. 2. La pena y la conducta prohibida están en el tipo penal del 386.3. Sí, ¿cuánto es la pena? No es cárcel, pero es multa y demás. Y 2. ¿Cuál es la conducta prohibida? Manejar exceso de velocidad. Listo, entonces se respeta. Tercero, si completo el reglamento de tránsito que tiene los rangos de velocidad y completo el 386.3, ya se entiende todo, se entiende clarísimo cuál es la infracción penal. Entonces, es una norma penal en blanco perfecta que respeta el principio de legalidad, pero que también se vincula por disposición del 17 final con materia de tránsito admisible y no cuestiona el ámbito material de aplicación de la norma penal. ¿Se entiende entonces? Corolario del 17. Solo las normas penales que están en el COIP, las penas que están en el COIP y las reglas de juicio que están en el COIP son las jurídicamente penalmente admisibles. Aquello que no sea esto no tiene validez jurídica en materia penal. En otras puede ser, pero en penal no sirve. Salvo niñez y adolescencia, por la regla propia del adolescente infractor, que antes de regularlo aquí me han derivado otro código. Excepción 1. Excepción 2. Materia de defensa de usuarios y consumidores. No es que se vinculan los dos, pero se parecen mucho porque tienen norma, sanción y procedimiento. Y por parecerse es de que se respeta estas como válidas y no se las declara a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor como válidas jurídicamente. Y finalmente, inciso final del 17, lo dice. Van a encontrar un capítulo de tránsito que si lo leen así tal cual no va a estar completo. Todas son normas penales en blanco. Y por ende, por 17 final, ratifico que tienen que irse un review normativo expreso a la Ley Orgánica de Defensa, a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte, Derecho y Seguridad Vial y su reglamento para efecto de integrar la norma y comprenderla a cabalidad. ¿Listo? Entonces, finalizo. Ámbito espacial, ámbito temporal, ámbito personal y ámbito material. El día de mañana, en todos los casos y para toda la vida, cuando deban defender a una persona, sin importar el delito que sea, homicidio, asesinato, lavado de activos, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, hurto, abigeato, violación sexual, acoso, el que sea, se van a recordar el 14, 15, 16 y 17. El 14, perfecto, vamos a revisar en dónde se aplica COIP, esto es de Ecuador, listo, no me complico nada más. 2, vamos a aplicar a quién le aplicamos COIP, nacional o extranjero, nos da igual. 16, vamos a aplicar temporalmente, día del crimen, ¿cuándo fue? Listo, me reviso las reglas. Si algo mejora, genial, si es que no, reviso reglas. Y así también de prescripción. Y final, ¿qué incluye esto? Ok, este juicio es un delito de violación sexual, todo se encuentra aquí, no tengo que ir ni es de adolescencia, ni absolutamente nada con la ley de defensa de consumidores, y tampoco el tránsito, así que todo va a estar aquí, y todo lo que está aquí sirve. Fin de la historia. Los 4 ámbitos de aplicación de la norma penal, sintetizado, es esta conclusión que acabo de emitir. ¿Listo? Punto final a este capítulo o este espacio de la materia e ingresamos a 1.9, ¿ok?
Y este es el que nos va a tomar el resto del ciclo, que se llama título Teoría General del Delito. ¿Ok? Para todos y todos, Teoría General del Delito. Para poder explicar la teoría general del delito, necesito diferenciar dos conceptos de delito, ¿ok? Para poder explicar la teoría general del delito, necesito diferenciar dos conceptos de delito, ¿ok? El llamado concepto formal de delito, ¿ok? ¿Qué es lo que simplemente menciona? Delito es todo hecho o conducta sancionado con una pena, ¿ok? Concepto formal o simple de delito. Es aquella, todo hecho, toda conducta sancionada con una pena. Concepto formal de delito. 2. El concepto material de delito, o el concepto completo de delito, es aquel que pretende encontrar todos los elementos comunes que se presentan en todos los delitos. Es decir, pretende encontrar los elementos comunes que se presentan en todos los delitos. Y con aquellos elementos comunes se estructura la teoría general del delito. Es decir, a partir del concepto material o completo de delito que pretende estudiar las características que tienen todos los delitos, se estructura la teoría general del delito. ¿Por qué? Porque esta lo que hace es estudiar cada una de las categorías comunes que presentan todos los delitos. Y cada categoría con absoluto detalle es precisamente lo que va a ser estudiado a partir de este momento. ¿Está claro hasta acá? ¿Cuáles son esta suerte de condiciones o categorías comunes a todos los delitos? Artículo 18, por favor, del Código. Arranquemos desde el concepto de delito material o completo que se recoge en el artículo 18 del Código. Insisto, el artículo 18 del COIP no es el concepto formal o simple. El artículo 18 es el concepto material o completo que define todos los elementos comunes que tienen todos los delitos. El asesinato se estudia con el 18, el hurto, la violación, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de drogas, el cohecho, el peculado, todo se estudia a partir de un 18 de ahora en adelante. Todos los delitos. Venga, Angélica, 18 del Código. Artículo 18. Infracción penal. Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código. Ok, entonces, vamos a hablar ahora en términos correctos. Infracción penal, este es el término correcto, ¿ok? Infracción penal. Y la infracción penal va a tener 4 elementos comunes. El primero, conducta. El segundo, tipicidad. El tercero, antijuridicidad. Y el cuarto, culpabilidad. ¿Ok? Todas las infracciones penales, sin importar cuál fuere, todas tienen conducta típica, antijurídica y culpable. Todas tienen este esquema. ¿Estamos claros? Artículo 19 del COIP, por favor. Estas infracciones, prepárelo, Angélica, estas infracciones penales, conforme al artículo 19, ambas, que van a ser escuchadas por ustedes, que va a dar lectura Angélica, ambas tienen el mismo esquema. ¿Cuáles son, por favor, Angélica? Infracciones penales. Clasificación. Artículo 19. Clasificación de las infracciones. Las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Ok. Las infracciones penales pueden ser delitos y contravenciones. Ahora, lo que permite la clasificación es un principio de proporcionalidad. Los delitos son mucho más lesivos que las contravenciones. Los delitos son mucho más sancionados, hablo en proporción, que las contravenciones. Entonces, pero ambas son infracciones penales. Voy a un ejemplo. El golpe del marido a la esposa que ha provocado un día de incapacidad es una infracción penal. ¿Pero de qué clase? Contravención. No le dio un manotazo, le dio 10 golpes de puño en la nariz y provocaron 20 días de incapacidad. Es una infracción penal, pero es delito. Ambas son infracciones penales
La una mucho más grave que la otra, pero ambas son infracciones penales. La menor, contravención. La mayor, delito. Ambas tienen pena. Ambas, delito o contravención, tienen conducta típica, antijurídica y culpable. Ambas, por favor. En resumen, el concepto macro, infracción penal, sea lo uno, sea lo otro, se maneja con el 18. Conducta típica, antijurídica, y culpable. ¿Estamos claro hasta acá? Bien. La explicación que continúa resulta ser, ¿la siguiente clase es telemática también o no? No, doctor, tenemos presencial con usted el jueves. A ver, yo puedo continuar un poco más hablando principalmente del tema de infracción penal, pero sí necesito un esquema. Y necesito un esquema porque nos vamos a perder en una suerte de el análisis secuencial y, si ustedes quieren, escalonado que implica esto. Si les parece bien, dejamos hasta acá. Sobre todo porque la siguiente clase viene con un esquema completo de todas las directrices que vienen de Teoría General del Delito. ¿Ok? ¿Les parece bien o damos un poco más? Lo cierto es de que ustedes recuerdan, yo doy un poco más, y regreso a lo mismo en clase presencial, para que se entienda, porque me regreso a un escenario de que no sé si está muy bien comprendido el escenario. ¿Ok? Si les parece bien, lo dejamos acá y arrancamos el jueves Teoría General del Delito. Estamos exactamente igual en los dos cursos en la materia. ¿Listo? Venga, que tengan una... Bueno, antes de eso, preguntas o dudas de la clase de hoy. ¿No las tenemos? Bien. Sin más, nos vemos el día jueves. Tenemos la clase presencial de seguro y abordaremos todo con detalle. Gracias, doctor. Gracias, doctor.